Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 5, que pertenece al tercer trimestre del año 2024. La lección lleva como título Milagros alrededor del lago. Y el texto para esta semana lo encontramos en Marcos, el capítulo 5 y el versículo 19, donde leemos de la siguiente manera. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Esta lección abarca 2 capítulos enteros y la última parte del capítulo número 4, que es muchísima información para una sola lección. Yo creo que si tendríamos que estudiar bien, tendría que ser un milagro por cada semana para estudiarlo muy bien. Así que vamos a tratar de cubrir lo mejor que podamos esto con los milagros alrededor del lago. Y déjeme decirle que en verdad es una montaña rusa lo que los apóstoles están viviendo en unos poquitos días. Eh, um, una experiencia abrumadora prácticamente con lo que está pasando alrededor de ellos, con Jesús, con ellos y con la gente que lo sigue. Así que vamos a comenzar eso, pero antes de eso queremos recordarle que en las siguientes semanas no tenemos el repaso de la lección en video. Vamos a estar en el campamento mundial, en el Camporí Mundial de Conquistadores. Vamos a estar ahí como voluntarios y también en el campamento en sí disfrutando de uno de los mejores eventos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día puede tener a nivel mundial. Hay mucha gente que no apoya el club y que creen que es algo pecaminoso. Pues no. El Club de Conquistadores es una agencia para ganar almas. Hay muchas veces que se invitan a los niños terminan trayendo a sus padres y padres y niños terminan en el club y en la iglesia. Eso se ve por todos lados. La segunda cosa es, el club es un poquito de todo, de conocimiento, de estudio, de clases y de vagancia también. El club, en mi manera de ver las cosas, fue el que me mantuvo en la iglesia esos años rebeldes entre los 13 y los 19. Todos esos muchachos que pasamos en la iglesia, gracias al club, allí estamos. Y vimos cómo otros niños de nuestras colonias se unían y después sus padres. Yo personalmente soy una persona que apoyo los clubes de conquistadores porque es una gran herramienta que la iglesia tiene alrededor del mundo con los niños y la juventud. Si usted nunca fue conquistador, nunca va a comprender esta experiencia, pero no crea que es algo del diablo, no, para nada. No está en el espíritu de profecía, no tiene que estar allí. Esto salió allí por 1950 y ha crecido de una manera impresionante. Al crecer el club, crece la iglesia. ¿Hay problemas? Por supuesto que hay problemas. En todos los departamentos de la iglesia siempre los hubo desde que la iglesia ha existido, siempre los hubo desde que el pecado entró en este mundo y siempre los habrá hasta que se termine el pecado en este mundo. El club no está exento de problemas, pero si se sabe dirigir bien, es una tremenda herramienta. Lo más impresionante del Camporí es que los niños, hay todo tipo de actividad en el día. En esos días usted no logra ver todo, pero lo que más le atrae a los niños es el servicio religioso de la noche. Comienza a las 7 y termina a las 9:30, por allí. Es algo impresionante. Hay música para niños y jóvenes,
hay un sermón de 15 minutos que es impresionante cómo 150,000 niños, jóvenes, hay un silencio total cuando se está escuchando el sermón. Es impresionante cómo a las 5 de la tarde todos esos niños comienzan a caminar al punto donde se va a ver el servicio religioso, porque eso es la cumbre del campamento, lo religioso. Es impresionante. Si usted vive y puede ir a esto, yo le aconsejo que vaya y lleve a sus niños, y es una experiencia que ellos nunca más en la vida van a olvidar y la van a seguir sembrando, van a seguir practicando esto con sus hijos por mucho tiempo. Es muy interesante. Así que ahí vamos a estar. Recuerde, no tenemos lección por las siguientes 2 o 3 semanas, dependiendo cómo vaya esto, dependiendo qué cansado vengamos, porque vamos a trabajar allí en ese lugar y eso toma muchas energías. Así que recuerde eso. Muy bien, comenzamos en el capítulo 4 con Jesús calma la tempestad. Tan cansado Jesús que se duerme en el barco, en un cojinete, supuestamente en el asiento donde se sentaba el piloto de la nave, el que va conduciendo, va guiando ese lugar, y se desarrolla una tormenta increíble, una tormenta que los mismos marineros, expertos en la materia, creen que van a sucumbir. Y a pesar que Jesús va allí, ellos no tienen la fe suficiente de saber que nada les va a pasar porque el Hijo de Dios va allí. Es uno de los problemas grandes de nosotros, los humanos. Todos somos buenos cristianos cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal es que entonces se descubre quién es quién. Nuestra iglesia está llena de personas porque todo está bien. Cuando las cosas comiencen a estar mal, entonces van a quedar en la iglesia los que realmente son. Recuerde, no todos los que estamos somos, ni todos los que somos estamos. Y esto es lo que está pasando allí. Han visto milagros del Señor. Él ha hecho milagros. Él ha predicado a esta historia, a este punto de la historia de la vida. Ellos tendrían que decir, nada nos va a pasar. El Hijo de Dios está aquí con nosotros. ¿Cómo nos va a pasar algo? Le tendría que pasar a Él. E interesantemente rugía la tormenta y Jesús dormía pasiblemente. Los ruidos de la naturaleza no despertaron a Jesús, pero sí el susurro de un hombre en problema. Despertaron a Jesús. Y Jesús, levantándose, sencillamente le dice a la tormenta que pare. Y la tormenta cesa. Y después hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué están así de asustados? ¿Acaso no tienen fe? Y los discípulos comienzan en la montaña rusa en ese momento, porque Jesucristo está cansado, pero ellos también están cansados. Ellos están experimentando algo que nunca habían vivido. Están experimentando qué es vivir con Jesús. Están experimentando qué es estar a la par de Dios encarnado. Están experimentando una religión nueva.
Están saliendo de un mundo que ellos le llaman una religión correcta y están entrando a un mundo extraño. Y ellos no pueden asimilar todo lo que está pasando. Y allí, en esa noche, han trabajado arduamente. Han trabajado con el maestro todo el día. Encima los golpea una tormenta y Jesucristo duerme profundamente, como que no le interesara lo que está pasando. Fíjense que estos pequeños versículos, cortos versículos, tienen mucho que ver con nuestra vida diaria y especialmente con los días que se acercan, porque aquí encontramos un grupo de hombres que son los máximos colaboradores del maestro y los encontramos en una situación donde su maestro, en vez de cuidar de ellos, duerme profundamente. No vamos a entrar en los temas ahí geográficos del lago, pero es interesante estudiarlo, no nos va a dar tiempo para todo eso. Pero allí, en este viento, Jesús les enseñó una lección. Y esa lección se transmite hasta nosotros, hermanos queridos. El verdadero cristianismo es lo que nosotros somos en la adversidad. En la bonanza no. En la bonanza todos somos buenos hijos de Dios. Cuando hay abundancia, cuando hay salud, cuando hay juventud, cuando hay trabajo, cuando hay pan, cuando hay paz, todos somos buenos hijos de Dios. Pero el problema comienza cuando todos esos buenos atributos paran y comienza a pasar en nuestras vidas todo lo contrario. Ahí es donde el cristiano que confía en Dios sigue confiando sin murmurar, sin decir una palabra, sabiendo que por alguna razón es y estando seguro que Dios está allí y Él está al control de las cosas, aunque nosotros no entendamos la razón de las cosas. Aquí los discípulos son entrenados. Mire, si hubo un grupo de hombres que estudió una gran materia teológica, fueron los 12 discípulos. 3 años y algo allí extra, viviendo con Jesús, aprendiendo de Él día y noche. Cuando estos hombres terminaron ese cursillo intensivo, estos hombres estaban preparadísimos para enfrentar lo que sea en la vida, pero aún encontramos que cometieron muchos errores porque los humanos tenemos la tendencia a cometer errores. La noche pasa y cuando llegan al otro lado, ahí se encuentran con otro espectáculo. Allí aparece el endemoniado de Gadara, un ser que no descansa ni de día ni de noche, un ser que se golpea contra las piedras, que se hace daño, que no encuentra quietud ni de día ni de noche. Es un espectáculo de pavor a los habitantes de esa región. Es terror pasar allí. Nadie se puede enfrentar con él porque no hay poder humano que pueda contrarrestar ese poder extraño que está agobiando su cuerpo y que le hace tanto mal. Y nosotros podemos ver aquí en la Biblia que Él desmenuza todo. Grillos, cadenas, nadie le puede dominar, y de día y de noche anda dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Un espectáculo terrible de poder contemplar. Eso es lo que hace el demonio cuando se posesiona de una persona. Ahora, quiero recalcar algo interesante. Cuando
esta es una posesión extrema del demonio sobre una persona. Pero hay mini posesiones demoníacas sobre los humanos. Una de ellas, cuando a los niños se les deja desarrollar su ira y tienen momentos de ira y no se corrigen, son mini posesiones demoníacas. El espíritu de profecía dice que a ningún niño se le debe permitir la violencia, se le debe permitir que demuestre, que desarrolle esa violencia sin ser reprendidos. Cuando una persona está enojada y pierde los estribos, es una mini posesión demoníaca. Dice el espíritu de profecía que cuando uno se encuentra con una persona totalmente airada, hay que apartarse del lugar y el silencio es oro, porque pelear con una persona de estas se está peleando con dos, se está peleando con el hombre en sí y se está peleando con el demonio que lo posee. Aunque no es una posesión completa, pero es una mini posesión. Cuando permitimos que el odio, la cólera, el rencor se posesione de nosotros y nuestros pensamientos comienzan a formular venganzas macabras y no tenemos paz, no tenemos quietud, estamos molestos, estamos enfadados con algo o con alguien, allí estamos en un problema seriosísimo, porque ese no es el ministerio de Jesucristo, quien es el príncipe de la paz, sino que es el ministerio del demonio. Y tenemos que recurrir a Cristo y parar eso inmediatamente. Una persona encolerizada en un momento de cólera es capaz de asesinar a otra persona. En un momento de arrebato, aunque después se arrepienta y llore y diga que no fue la intención. Por eso es que nosotros no podemos combatir a una persona irada. Apártese, váyase de allí, porque no es sola la persona, ahí le acompaña un demonio, y si usted se pone a pelear con el demonio, definitivamente va a salir dañado. Por eso es que a los pastores se les recomienda no discutir ningún asunto teológico ni de ninguna materia con espiritistas, brujos o encantadores, porque no solamente se está luchando con la mente de ese hombre que la tiene contaminada de mal, sino que también se está luchando con el demonio o los demonios que lo tienen poseído. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero aquí, interesantemente, el versículo 6 del capítulo 5 me llama la atención, porque dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Esa palabra de lejos me llama a mí mucho la atención, porque posiblemente este endemoniado que estaba en las alturas, el mar, este lago está muy bajo del nivel del mar, está en una parte baja, y aquí donde este hombre está en la parte alta. Posiblemente este hombre, en su estado demoníaco, contempló la tormenta que se efectuó la noche anterior. Posiblemente contempló que de un momento a otro paró. Posiblemente esta misma tormenta le afectó a él también, porque si andaba por esos lados, la tormenta le tenía que haber afectado. Y él de lejos contempla a Jesús y corre donde él y se arrodilla ante él. A lo mejor sabía lo que estaba pasando. Y aquí encontramos una lucha entre el humano que quiere ser libertado y el demonio que quiere tener oprimido a un humano. Él corre donde él.
Y cuando llega donde él, se arrodilla donde él, enfrente de él, pero cuando él abre la boca, no abre las palabras de él, sino que habla en nombre del demonio. Y él dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ay, si tuviéramos tiempos solo para estudiar esa frase, sería un espectáculo, pero no podemos profundizar porque hay mucho que tocar. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y Jesucristo le dice: ¿cómo te llamas? Y él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y les rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Querían habitar allí. Una legión romana no era un número específico. Una legión romana en esos días era entre 3,000 y 5,000 soldados. Y aquí le pregunta a Jesucristo: ¿cómo te llamas? Y él dice: no, somos tantos, me tomaría tanto decir tu nombre. Jesucristo sabía quiénes eran. Y allí continúa la historia interesante. Piden permiso para ir a destruir unos cerdos. La obra del demonio es destrucción. Y cuando obra, nunca obra para bien, obra para destrucción. Y si en la destrucción puede llevarse 2 o 3 o 4 en la colada, se los lleva. Y aquí eso es exactamente lo que está pasando. Piden permiso para destruir una manada de cerdos. Ahí entra problema en Jesús porque está destruyendo la propiedad privada, pero es que Jesús está en contra de los cerdos. Y aquí encontramos unos judíos que están creciendo cerdos para venderlos y ser comidos. ¿Por quién? Por el mundo romano. El mundo romano, el cerdo hasta ahora es un plato exquisito. Hasta en nuestros días el cerdo es un plato exquisito. Para ellos en esos días y en los actuales es un plato exquisito, es comer cerdo. Por eso es que en la Biblia hay muchas condenaciones para la iglesia grande. Y Isaías, en los últimos capítulos, si usted lee Isaías 66, allí dice que Dios viene a destruir a los que comen cerdo, así claramente como lo dice. Y ahí se destruye un negocio que le pertenece a una persona que supuestamente son hijos de Dios, pero están negociando con las cosas ilícitas del mundo. Miren, hermanos, uno de los problemas grandes que tenemos nosotros es usar las herramientas del diablo para conseguir las bendiciones de Dios. No se puede hacer eso. Muchas veces venimos a la iglesia con costumbres o creencias o acciones del mundo para emplear eso en la iglesia. No, el mundo se dirige de una manera, Dios dirige a su iglesia de otra manera. Cuando nosotros usamos las herramientas del mundo para dirigir la iglesia de Dios, entonces se vuelve un caos total y el fracaso espiritual está garantizado. Porque para dirigir la iglesia de Dios se necesita seguir los estatutos y los mandamientos de Dios. Ninguna herramienta del mundo o del diablo tenemos que usar allí para dirigir la iglesia o conseguir la bendición de Dios. Muy bien, pasa todo eso, el hato es precipitado en un despeñadero y se ahogan y los que apacentaban los cerdos huyeron. Fue un milagro, dice el espíritu de profecía, que los que los apacentaban quedaron con vida.
se quedaron con vida solamente para que sirvieran de testigo de qué es lo que había pasado allí, porque ellos vieron todo lo que pasaba allí. Un endemoniado que ellos le tenían miedo, una conversación entre Jesucristo y los demonios, el pedido de los demonios, la acción de los demonios y el resultado del pedido. Ellos fueron testigos para contar qué es lo que pasó allí. Como resultado, Jesucristo es echado de ese lugar y perdieron una bendición grande, así como los samaritanos cuando en la segunda ocasión no permitieron que Jesucristo, no invitaron a Jesucristo a parar por Samaria. Sacar a Jesucristo, a Dios de nuestra vida, es echarse una maldición. Nosotros no tenemos términos medios, tenemos bendiciones o maldiciones. O recogemos o desparramamos, o somos o no somos, o somos con Cristo o somos sus enemigos. Por lo tanto, si no somos bendecidos, somos maldecidos. La maldición espiritual no es lo que nosotros entendemos en español. La maldición espiritual es el acto de dejar recibir, es el acto de no recibir las buenas bendiciones y va yendo gradualmente hasta que el humano entra en un caos total. Ahí hay un pedido al final del endemoniado de Gadara, tratando de irse con Jesús y ser uno de sus discípulos. Encontramos a este hombre pidiendo estar con ellos, y Jesucristo le dice: no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuántas grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El demonio temido ahora regresa sano en su estado juicio, con sus heridas sanadas, porque cuando Jesucristo hace un milagro, lo hace entero. Allí él se hería contra las piedras, y en este milagro él queda libre de su mente, de la posesión demoníaca, queda bien físicamente, y ahora el endemoniado se volvió evangelista y comienza a predicar por toda una ciudad qué es lo que Cristo había hecho con él, y todos se maravillaban de esa obra. No va a ser cosa del otro mundo que algún día encontremos al endemoniado de Gadara bajo el árbol de la vida, disfrutando de ese exquisito fruto que cambia una vez al mes, siguiendo el ciclo de un año. O sea que en un año da 12 frutos diferentes y se vuelve a repetir según el espíritu de profecía. Muy bien, vamos con el tiempo avanzando. Viene dos milagros juntos: la hija de Jairo y la mujer con flujo. Allí encontramos que uno de los principales de la sinagoga, un doctor, está tan angustiado que va donde Jesús, y este hombre de alta alcurnia, de alta posición social, viene y rompe todos los esquemas y se postra a los pies de Jesús. Y le está diciendo: mi hija está muriendo. Y le dice: ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Allí, en esa expresión, es donde está el problema de Jairo. Porque hace lo que el humano típico hacemos.
Nosotros vamos a Dios de rodillas, no vamos irreverentemente. No, nosotros vamos de rodillas y depositamos ante Dios nuestro pedido, nuestra angustia, pero le damos las directrices, le damos las indicaciones cómo tiene que ser hecho. Y allí es donde se cumple el versículo que dice: pedís y no recibís porque pedís mal. Aquí le está diciendo: mira, yo estoy de rodilla ante ti, soy Jairo, ponme atención. Para que un hombre se ponga ante ti de rodillas en público y te reconozca, eso es gran cosa. Y te vengo a decir que mi hija está agonizando y yo quiero que vayas a mi casa, le vas a poner las manos sobre ella y que sea salva y así mira. Eso es lo que tenés que hacer para que mi hija no muera. Te estoy dando las indicaciones, el proceso, el itinerario de lo que vas a seguir. Te estoy dando cómo vas a hacer todo esto. Así que ya me puse de rodillas. Hoy ven, ya te enseñé qué es lo que hay que hacer. La oración correcta no es esa. La oración correcta es: mira, Señor, yo tengo este problema. ¿Tú lo puedes solucionar? Yo sé que sí. Con una sonrisa lo solucionas. ¿Cuál es tu voluntad? Que nosotros estemos bien, porque a veces decimos, nosotros no conocemos la voluntad de Dios. No, la voluntad sí la conocemos. Dios no quiere el mal para sus hijos. Dios dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Entonces nosotros conocemos el poder de Dios, no hay duda. Yo no tengo ni la menor duda que con una sonrisa el Señor puede curar a un desahuciado de cáncer que va a morir en 1 hora, en los siguientes minutos. No, no, no. Su voluntad la desconozco, no, ya la conocemos. Él dice: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Todo lo que se llama prosperidad, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas un buen trabajo, que tengas un buen vehículo, que tengas una buena casa, que tengas una buena propiedad, que tengas una buena esposa, que todo lo que es prosperidad. Y encima de eso, que no seas un rico enfermo, que seas un hombre próspero y con mucha salud. Esa es la voluntad de Dios. Pero lo que nosotros no conocemos es el tiempo de Dios, cuándo Él lo va a hacer. Entonces, cuando nosotros oramos, usted le puede pedir al Padre o le puede pedir al Hijo. La Biblia dice que se le puede pedir al Padre para que, en el nombre de Jesús, y también se le puede pedir a Jesús en su propio nombre. Eso es lo que dice la Biblia en Juan. Juan, los primeros capítulos, el 3, si no me equivoco, capítulo 3 dice eso. Ve, entonces uno va y dice: mira, Señor, este es mi problema. Yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. De eso yo confío completamente. Yo sé cuál es tu voluntad. Tú quieres lo mejor para mí, pero no conozco tu tiempo. Así que vengo a ponértelo para que cuando tú creas conveniente esto, tú me lo des. Y va a decir el Señor cuándo es el tiempo, o posiblemente puede decir: no, esto no se te va a hacer. Porque aunque mi voluntad es que tú seas prosperado, yo conozco en el futuro que la prosperidad tú no la puedes manejar bien, y la prosperidad, en vez de ser una bendición, se te va a convertir en una maldición. Y aquí ese es el problema de Jairo. Está dando el itinerario de cómo se van a hacer las cosas, en los pasos de cómo hacer. Y Jesucristo, pues por supuesto, le sigue la corriente y comienza a caminar. Pero en el proceso, Jairo está ansioso que llegue a su casa, pero Jesucristo no. Y allí aparece una mujer que para todo este proceso de ansiedad de Jairo. Esta es la mujer que viene a ponerle un alto en seco a Jairo, porque Jairo ya tiene el ticket, la entrada, el pase para la salvación de su hija,
pero se le cruza alguien en el camino que tiene tanta necesidad como él. Y esta mujer ha sufrido su vida de menstruación constante. Eso es matador para una mujer. He conocido experiencias de eso es terrible. Eso es morir en vida o un muerto andando usando las últimas gotas de energía. Y ese es el problema de esta mujer, y ha gastado, ha hecho todo lo humanamente posible y solo le queda un recurso. Pero está tan difícil llegar donde Jesús. Hay tanta gente que es imposible. Y ella dice, si tan solo yo toco el manto, si tan solo yo tocara su manto. Y va y se acerca y toca su manto. Y Jesucristo para y dice, ¿quién me tocó? Pero son cientos los que te tocan. No dice, pero que hay un toque de fe. Hay un toque especial porque virtud salió de mí. Esta mujer ya iba de camino. Ella sintió, dice el espíritu de profecía, que fue sanada inmediatamente. Pero hay una lección que Jesucristo quiere impartir a esta mujer. En verdad son 2 lecciones y quizás 3 o 4 lecciones. La primera lección es que el Señor le premia la fe a ella. La fe de ella está basada en un manto. A veces encontramos gente de otra religión que dice, mire, yo le recé a este santo y hubo un milagro en mí. Sí hubo un milagro. Y muchas veces nosotros estamos inmediatamente listos para condenar a esta persona y no nos acordamos de la mujer con flujo, que es algo parecida a la historia porque ella está concentrada no en parar a Jesucristo, sino en tocar algo. Pero es tanta la fe que tiene la mujer que dice, si tan solo yo tocara ese manto, el manto de Jesucristo, estoy seguro 100% que sería sana. Su fe está depositado en el objeto equivocado. El objeto le pertenece al Dios correcto, pero su fe está mal enfocada y Jesucristo la quiere corregir. No seamos duros con aquellos que reciben un milagro con una fe equivocada, porque Jesucristo en su gracia lleva a los hombres no de la ignorancia al 5.º año de universidad, no va a entender. Lo lleva primero a preparatoria, después lo lleva a kinder, después lo lleva a primer grado, después lo lleva a secundaria, después lo lleva a plan básico, después lo lleva a bachillerato y después lo lleva a la universidad y después lo lleva a sacar una maestría y así vamos poco a poco. Y aquí Jesucristo permite esto por la fe de esta mujer. ¿Cuánta gente recibe milagros con fe aunque está en asuntos equivocados, pero ella termina algún día conociendo que el milagro en verdad fue de Dios, aunque Dios le siguió la corriente de su creencia? Jesús la para porque quiere enseñarle a esta mujer que el poder de la sanidad está en su mente, no en un pedazo de tela. El milagro se efectuó, pero se efectuó, pero hay que reacondicionar este pensamiento. Y por eso la para y le dice, no fue el manto, querida. No fue el manto que te sanó, fue la virtud que salió de mí. Pero porque tú tienes fe. Y allí encontramos una segunda lección.
y es que ella se estaba robando solamente una parte de la bendición. Se iba a ir anónima e iba a dejar la bendición más grande. El versículo 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Jesucristo se pone en unas cosas interesantes, ¿no es cierto? ¿No? Jesucristo se pone a la altura del humano, así como nosotros nos ponemos a la altura de nuestros niños. Cuando nuestros niños vienen con sus actos heroicos, que en verdad son cosas sencillas que se pueden hacer, pero para ellos es un mundo de victoria, nosotros nos bajamos con esos niños y nos ponemos a decir, oh, qué tremendo. ¿Y cómo hacemos esto? Uno de mis chiquitines es tan flaquito, como un fideo, y me viene a enseñar sus músculos que tiene. Yo le digo, qué tremendos músculos, ¿cómo los haces? Y están duros, ya no tiene nada, pero él está haciendo ejercicio para tener un cuerpo musculoso. Así se pone Jesús ahí él dice, él miraba alrededor, no sabía. Claro que sabía. Estaba bajando al nivel de esta mujer para que comprendiera que el Dios que estaba tocando también tenía una parte humana que sentía por su dolor. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. No cuenta la historia. Y le dijo toda la verdad, resume muchos minutos de contarle su historia mientras Jairo está con su itinerario apurando a Jesucristo porque él tiene la prioridad de su hija. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Se llevaba una bendición y le faltaba la otra bendición, la de perdonar pecados, la de sanar su alma y la de sellarle su enfermedad, la de sellarle su salud para que esa enfermedad no regresara a ella. Muy interesante cómo hace Jesucristo. Entonces ahí aprendemos que tenemos que ser quietos con aquellas gentes que tienen una fe grande y la tienen en lo equivocado, pero aún reciben un milagro. Ese es un ejemplo clásico de eso. ¿Por qué? Porque Dios le está llevando poco a poco y algún día se va a dar cuenta que ese milagro se lo dio el Señor y no esta cosa a la que ella le pidió o este acto que ella hizo. Lo hizo de fe y la fe la premia el Señor. Y a esos que tienen fe y que son puros de corazón, Dios se encarga de llevarlos al redil correcto y algún día más tarde van a entender la historia y van a en verdad alabar al verdadero hacedor de los milagros. Y mientras esto estaba pasando, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? O sea que lo estaba molestando. Le estaba diciendo, señora, apúrate, mi hija está agonizando. Yo sé que esta mujer, pero mi hija, señor. Y allí se le derrumbó el mundo al hermano Jairo. Y todo paró. Ahora viene la parte de fe para este hombre, porque en su mundo derrumbado, qué cosa más terrible es cuando nosotros recibimos lo que tanto hemos deseado evitar en la vida. Lo que más le tememos es lo que muchas veces recibimos. Muchas veces
tenemos tanto terrores a ciertos actos, a ciertas enfermedades. Y no hay cosa más terrible que se nos anuncia que eso que le tenemos terror es prácticamente lo que tenemos. Y aquí es lo que pasa con Jairo. Lo que más temía era que su hija muriera porque su mundo se había acabado. Y eso es lo que le vienen a decir. Deja de molestar, maestro, ya tu hija ya murió, ya estuvo, se acabó. Pero ahí interviene Jesús y le dice, no temas, cree solamente. Y ahí entra en la acción Pedro, Santiago y Juan, y van con el principal y hacen uno de los milagros más grandes que pueden hacerse en la vida, que es la resurrección. La niña caminó y ya nosotros sabemos el resto de la historia. Y la gente, al ver esto, dice el versículo 42, se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Los milagros de Jesús. Imagínese usted la experiencia de los apóstoles en estos días. Una tras otra, una tras otra, una tras otra. Qué experiencia más agotadora, que no entendían realmente lo que estaban viviendo. No lo entendían. Era algo terrible para ellos lo que estaban enfrentando. Vamos a ir al capítulo 6 en los minutos que nos quedan. Ya nos quedan como 14 minutos. Jesús en Nazaret. No le creen en su propio pueblo. Comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos comienzan a decir aquí, ¿no es este el carpintero hijo de María? Fíjense que aquí no mencionan ya a José. Yo creo que el espíritu de profecía nos da una idea a la muerte de José, y yo personalmente creo, por lo que he leído, que José logra vivir hasta unos meses antes que él comience su ministerio. Dice una parte del espíritu de profecía, eh, eh, no me recuerdo la cita bien, pero eso es lo que insinúa. Y aquí en el milagro de las bodas, su primer milagro de las bodas de Caná, él habla con su madre. Y aquí no dicen especialmente en el mundo judío, no es este el carpintero hijo de José el carpintero, no, ya no dicen eso, sino que dicen hijo de María. ¿Ve? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y ahí mencionan los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Judas y Simón. Por lo menos tiene 4 hermanos. Jacobo, José, Judas y Simón. Y tiene hermanas. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Estos eran hijos de José, no de María. María tuvo solo un hijo con su esposo, su esposo terrenal. Jesucristo no fue hijo de él, fue milagro del Espíritu Santo, pero en su vida terrenal con su esposo tuvo solo un hijo, y ese fue Jesús. Los demás, dice el Espíritu de profecía, que eran hijos de José. Así que una aclaración. Y se escandalizaron, y él dijo unas palabras profundamente interesantes que se aplican para todos los tiempos desde ese día para acá. Y él dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Y eso pasa. Usted puede ser la estrella en otro lugar, pero en su propio cantón, aldea, ciudad, en su propio vecindario, usted es aquel que no puede hacer las cosas, y cuando usted prospera, a los otros no les agrada, y en vez de alegrarse con usted, le hacen la guerra y lo tratan mal. Eso pasa en todos lugares. Hubo un tiempo en que yo daba este estudio escrito.
Muchos recuerdan eso, que eran estudios bien interesantes, bien profundos, los estudios que daban mucha información. Lo dejamos de dar porque costaba mucho, habíamos como 4 personas trabajando en eso, revisando ortografía y todo eso. Y en mi propia iglesia, eh, habían muchos que estudiaban ese papel todos los sábados. Entonces yo le decía que yo era el que lo escribía y siempre lo tomaban a broma y nunca me creyeron. No creían. No creían que yo podía escribir. No creían, mi propia iglesia no creían. Oh, sí, sí, el hermano Tony, el que escribe. Y se burlaban de mí. Hasta que ya no pude más y me cansé de eso porque es agotador hacer eso semanal. Y lo comencé a dar en video. Ahí dijeron, oh, sí, el hermano Tony, de verdad. No creían. Nadie es profeta en su propia tierra. Y Jesús parte de allí y dice, no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos, y por la incredulidad de ellos, ese pueblo que hubiera sido profundamente bendecido porque él le tenía un cariño especial por ser su lugar natal, se quedó sin la bendición por incredulidad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no podemos creer que Dios es capaz de hacer un milagro. Él parte de nuestra vida y nosotros perdemos una bendición. Muy bien. La siguiente parte de aquí es del capítulo 6. Estamos en el capítulo 6. Eh, Son varias cosas y solo tenemos ya 10 minutos. Vamos a ver qué podemos estudiar. Muerte de Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Por qué Jesucristo lo dejó morir? Juan el Bautista era un ser intrépido. Eso era su naturaleza. Y aquí se encuentra con un hombre que no tiene pantalones. Y por eso es que la Biblia dice, ay de ti Israel, cuando tu rey es un niño. Aquí encontramos un Herodes que no tiene pantalones y en una fiesta que él está haciendo de cumpleaños, porque es de cumpleaños, eh, se le pide la cabeza de Juan el Bautista, ¿verdad? Fíjense que el nombre de la hija de Herodías lo dice la Biblia y se llama Salomé, ¿ok? Y dice el espíritu de profecía que Salomé, y la Biblia también, danzó delante del rey. Pero el espíritu de profecía dice algo muy interesante. Dice que Salomé era voluptuosa, era una mujerona con un tremendo cuerpo, un cuerpo bien hecho, pero de gran volumen. O sea, no era una muchacha flaquita, era una tremenda mujerona, ¿sí? Y bailó y allí le pide él que dé un deseo y esta muchacha, conducida por su madre, ahí hay un trío de gente nefasta, pide la cabeza de Juan el Bautista. El rey tenía inmediatamente enfrente de todos sus invitados negar esa petición, porque eso le iba a dar mucha confianza a sus súbditos, lo iba a demostrar como un rey justo, lo iba a mostrar como un rey bueno que no puede tolerar lo malo, pero cobardemente hizo todo lo contrario, así como hizo Pilato. Pilato no quiso perder su puesto y por eso no salvó a Jesús. Y el acto de no haber salvado a Jesús le costó su puesto y también le costó su vida y su vida eterna. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien.
Tenemos que hacer las cosas bien. Y si enfrente de la gente tenemos que retractarnos y tenemos que pedir perdón o defender a una persona que quizás el mundo considera que no es digna de nuestra defensa, tenemos que hacerlo. La justicia de Dios tiene que reflejarse en nuestras vidas. No podemos ni siquiera permitir que se esté hablando de una persona y que nosotros sepamos que esa persona es inocente y dejarla nosotros sin poder defenderla. Se nos cuenta como pecado y ningún injusto entrará al reino de los cielos. Y aquí este hombre no tiene la capacidad eh, de defender a un justo. ¿Sí? No tiene la capacidad y termina cometiendo el nefasto crimen del asesinato del precursor de Cristo, y aún se le dio una oportunidad para salvar a Jesucristo y reivindicarse de su asesinato, y hizo exactamente lo mismo que hizo con Juan el Bautista. No lo defendió y lo entregó, rematando de esa manera su muerte eterna. Eh, Muy interesante. ¿Por qué dejó Jesucristo morir a Juan el Bautista? Porque este iba a ser el último de los mártires antes de la muerte de Jesús. Y en el día de la resurrección de él, en el día de su muerte, más bien dicho, hubo una resurrección especial. Muchos salieron de la tumba. El espíritu de profecía amplía un poquitito más y dice que salieron todos los mártires desde Adán hasta ese momento de la muerte de Jesucristo. Es más, estos comenzaron a andar por toda la ciudad y decían lo que había pasado. Y dice el espíritu de profecía, y todos los que salieron allí, que habían muerto antes de Abraham, parecían ángeles. Y entre ellos, si fueron mártires los que resucitaron, tenía que haber resucitado Juan el Bautista. Y fueron muchos, porque habían muerto muchas personas por el Evangelio. El tiempo de Manasés hubo una matanza de buenos hombres, de gente mártires, que dice que la sangre corría por las calles como agua. En el tiempo de Acab y de su esposa también, la infame Jezabel, hubieron muchísimos muertos por miles. Y cuando dice que salieron muchos del sepulcro, fueron muchos. Así que, ¿por qué lo dejó morir? Posiblemente por después de unos días resucitarlo y concederle la vida eterna. Eso es lo que yo creo, porque lo he leído en el espíritu de profecía. Muy bien. Allí nos quedan dos, vamos a tratarlo rapidito. La alimentación de los 5,000. La gente sigue a Jesús, lo seguía por todos lados. Jesús estaba cansado, necesitaba descansar. Sus discípulos han sido mandados de 2 en 2, y cuando ellos regresan, Él les dice, vámonos a un lugar desierto y descansado un poco. Mire, no es gracia para Dios que un ministro de Dios se quite la vida trabajando. Esto es para los pastores. Yo sé que hay muchos pastores que ven este estudio. A muchos de ustedes les he mandado, pastores, lo que el espíritu de profecía dice. Le desagrada a Dios que un ministro se enferme por exceso de trabajo, porque es Dios y la religión. Yo no puedo quitarme la vida trabajando
por la causa. No puedo llegar a altas horas de la noche porque el evangelio es tanto y yo tengo que hacer todo esto deteriorando mi cuerpo porque no se consigue ninguna bendición. Al contrario, se consigue un castigo y se desagrada al Señor. La obra no es suya. Dios la está dirigiendo. Dedique tiempo a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su trabajo. Dedique tiempo para descansar lo correcto y no se malmate por la obra porque va en contra de los dictámenes de Dios. Dios nos da la fuerza para hacer las cosas y cuando nosotros rompemos esos consejos que Dios tiene pro salud, nosotros pagamos las consecuencias con nuestra propia salud. Muchos ministros muchas veces ni comen o no comen bien o comen afuera de tiempo, degradando de esa manera su salud y piden una bendición de Dios sobre ellos porque es el trabajo de Dios el que están haciendo. No se les será entregado porque están rompiendo los mandamientos en cuidar el cuerpo y no hay bendición de Dios en eso. Si usted es uno de esos hermanos que descuida su hogar, que descuida a su esposa, que descuida a sus hijos, que descuida a su familia, a su papá y a su mamá porque anda en la obra de Dios y no le queda tiempo ni para comer ni para estar en casa, le invitamos a que pare porque se le cuenta como cosa mala lo que está haciendo. El Señor es la obra, Él la comenzó y la va a terminar. Que usted se quite la vida haciendo eso no cuenta ante los ojos de Dios. Y aquí el Señor está mandando a descansar. Hay muchos que critican a los pastores porque toman vacaciones. Hombre, ellos son humanos también, tienen que tomar sus vacaciones y buenas vacaciones. Hay gente que dice que los pastores no hacen nada, son haraganes. No, sufren de una presión psicológica arreglando tanto problema de ovejas rebeldes que no sean, que a veces no son ovejas, sino que son medios, no son ovejas. Ellos tienen derecho a descansar. Jesucristo descansó, Jesucristo se cansó y allí Jesucristo les dice, vámonos a un lugar desierto y descansado, porque había tanta gente, pero la gente los descubrió y comenzaron a seguirlos por multitudes, no se podían esconder. Y allí Jesucristo tiene compasión de ellos y comienza en medio del cansancio. Jesucristo estuvo 3 años y vino esos 3 años acá a trabajar. Jesucristo tenía un superpoder porque aunque era Dios, era humano también y Dios le daba la fortaleza. Fíjense que yo encontré una parte del espíritu de profecía que dice que por las mañanas era el Padre quien despertaba a Jesucristo para que comenzara su obra de nuevo. Es profundo eso, es muy profundo. Yo tengo un trabajo que si yo quiero puedo trabajar las 24 horas del día sin parar, ¿sí? Y hay tanta presión laboral, tanta cosa que uno necesita terminar. Y saben que en la noche yo me acuesto y le digo, Señor, yo voy a cerrar los ojos y voy a descansar como tú ordenas. Yo quiero cuidar mi cuerpo y trato de cuidarlo de verdad. Y le digo, ahí me despiertas cuando tú creas que yo he descansado lo suficiente. Y hay veces que me despierto a las 7:30 de la mañana y estoy supuesto a irme a las 3 de la mañana. No. Pero eso es lo que está pasando acá. El trabajo iba a quedar. Eso no se va a terminar. Trabajo siempre hay más y más y más y más. Mi vida y mi salud no. Y Jesucristo les ordena ir a descansar. Pero en eso aparecen un montón de gente y comienzan a predicarles y a hacer toda su obra de sanación hasta que se hacen bien tarde. Ya es bien tarde. Y los discípulos le dicen a Jesucristo, mira Señor, el lugar desierto y la hora es muy avanzada. Despídalos para que se vayan a los campos, a las aldeas y compren pan.
pues no tienen que comer, tienen hambre. Y el Señor les dice, denle ustedes de comer. ¿Por qué tienen que ir a los campos? Denle ustedes de comer. Y los discípulos comienzan a hacer su matemática humana. Es interesante que los discípulos no entienden. De la misma manera no entendemos nosotros. De la misma manera. Porque aquí encontramos un grupo de gente que no comprende lo que está pasando. Porque no comprenden lo que está pasando porque no lo comprenden, sencillamente. Y nosotros no lo comprendemos, no porque no comprendemos esa historia, no lo comprendemos porque no tenemos fe y no ponemos las cosas en práctica. Ese es el problema de nosotros. Estos en verdad no sabían lo que estaban pasando. Estaban en la primaria e iban acelerados a 1000 por hora. Era demasiado rápido para ellos. Nosotros ya leemos la historia y nos pasa exactamente lo mismo. No porque no comprendemos lo que pasa, sino que porque tenemos terquedad en el corazón. Es una historia muy diferente. Todo esto fue escrito para nosotros, los que vivimos en los últimos días, para que leyendo entendamos y lo pongamos en práctica. Y ahí se hace uno de los milagros muy interesantes, donde con 5 panes y 2 peces se le da de comer a una multitud increíble y aún se recogen 12 canastas de los que sobró y solo hombres eran 5000. Imagínense cuántas mujeres y cuántos niños habían allí. Ese es el Mesías que se quería, un Mesías que podía hacer milagros, un Mesías que tenía el poder de parar una tormenta, y si tenía el poder de pararla, también tenía el poder de hacerla, un Mesías que podía parar a los demonios y ordenar a los demonios, un Mesías que podía resucitar muertos, un Mesías que podía sanar heridas y parar sangre, y un Mesías que podía dar de comer. Entonces el pueblo judío dice, con un hombre así le ganamos la guerra a los romanos, porque si los romanos se atrincheran afuera, nos quedamos con Jesucristo adentro y Él va a alimentar toda la nación por todo el tiempo que está acá. Él tiene el poder de levantar una tormenta y destruir a esta gente. Él tiene ese poder. Este es el Mesías que queremos y este es el que nos va a liberar del yugo de los romanos. Y Jesucristo dijo, no, este Mesías no viene a liberar del yugo de otra nación. Este Mesías viene a liberarlos a ustedes del poder del diablo. No viene con asuntos políticos, viene en asuntos religiosos. Y al contemplar lo que había en su corazón, sencillamente salió para la montaña a orar. Déjeme terminar diciéndole por qué oraba tanto Jesús. Oraba tanto porque hubo un concilio en el cielo donde se le presentó a Jesucristo, dice el Espíritu de Profecía, toda su vida aquí en la tierra, desde su nacimiento hasta su ascensión y su regreso en el cielo. Se le presentó a Jesucristo todo lo que iba a pasar. No se me divaguen ahí atrás, yo sé que salen los vecinos. Se le presentó todo a Jesucristo, el Padre le presentó y Jesucristo estuvo de acuerdo con todo lo que allí iba a pasar. Pero allí mismo se hizo un convenio. Y el convenio era que cuando Jesucristo naciera, Él iba a olvidar toditito lo que allí estaba pasando, lo que iba a pasar en la tierra. Y la única manera de recordarse era hablando con su Padre, y su Padre por medio de la oración, de su conversación con Él, le iba a decir los sucesos de cada día, de cada momento. Y por eso es que Él dice, la hora no ha venido aún, la hora no está todavía. Y por eso es que Jesucristo está orando tanto, Él ora constantemente,
para que el Señor le diga los sucesos de ese día. Nos muestra una lección interesante a nosotros que así tendríamos que hacer porque nosotros no conocemos el futuro, pero Dios sí lo conoce. Nosotros nunca se nos explicó qué iba a pasar día a día, no. Pero sí, Dios conoce el futuro y podemos saber lo que nos va a pasar día a día, o al menos podemos contar con la bendición de Dios si oramos profundamente a Dios y nos encomendamos. Parece que la vecina hoy sí se ha puesto. Déjeme taparle acá, ya estamos terminando. Este, ah, si nos encomendamos al Señor, eso definitivamente es un ejemplo que Jesucristo nos ha dado para que nosotros lo hagamos. Así que tengamos eso en mente. Muy bien. Y terminando el último parte de Marcos, el capítulo 6, encontramos el otro milagro que hace Jesucristo. Jesucristo se queda orando y le dice a los discípulos, váyanse. Ya lo voy a encontrar yo. Y él se queda en el monte orando y los versículos comienzan a remar. Y dice aquí, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viendo remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. O sea que Jesucristo venía caminando por el mar y les iba a pasar. Iba a llegar antes que ellos. Iba a llegar antes que ellos al otro lado. ¿Ve? Pero los encontró allí. La cuarta noche, ya es noche. Eso es lo que le digo que los discípulos sufrieron también con Jesús. La primera vigilia, la cuarta vigilia es noche. La primera vigilia es de 6 a 9. La segunda vigilia de 9 a 12. La tercera vigilia de 12 a 3. Y la cuarta vigilia de 3 a 6. O sea, ya estaba amaneciendo y el viento lo llevaba para atrás. ¿Ha estado usted en un botecito pequeño cuando el viento lo lleva para atrás? Que yo lo he estado. Qué difícil es avanzar. Parece que uno avanza 1 metro para adelante y retrocede 2. Qué terrible. Y eso es lo que estaba pasando allí. Y a lo lejos, en la oscuridad, ven a Jesucristo venir, que tenía una túnica blanca, caminando sobre el mar, el viento recio, y ahora parece un fantasma. Y aquí dice que ellos, dice versículo 50, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. No hay cosa más divertida que ver a un hombre con terror. Ver a una mujer con terror es algo natural. Ellas se aterrorizan más rápido que nosotros y el hombre siempre se la lleva de macho machote. Pero ver a un hombre con terror, eso es lo más divertido que puede haber. Yo trato de que el terror no me, no me haga eso, ¿no es cierto? ¿No? Pero imagínense aquí los 12 en medio del mar con el gran viento gritando de terror porque eran un fantasma. Porque todos le veían y se turbaron. Todo, hasta el más macho que era Pedro, ¿no es cierto? Estaban temblando de terror. Claro, nunca habían visto a un hombre caminar en las aguas, mucho menos en la noche, vestido de blanco. Muy lógico. No seamos duros con los apóstoles. Muy bien, pero les dijo, no temáis, soy yo. Y subió ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Pobres apóstoles, estaban confundidos que recién habían cenado con unos cuantos panes y unos cuantos pececitos, no habían entendido ese milagro y ahora se enfrentan al fantasma del amanecer, el mismo que hizo el milagro, que no es otro que Jesucristo el Señor. Qué vida de esta gente más terrible. Bueno, eso nos enseña a nosotros, hermanos, que
no importa el tiempo que se tarde, Jesucristo aparece en el momento correcto. Nunca se adelanta, nunca se atrasa. Él va a aparecer en nuestra vida en el momento que más lo necesitemos para obrar el milagro en nosotros y, lo más importante, el crecimiento espiritual. Gracias a todos. Nos vemos, Dios mediante, entre algunas semanas. Y bueno, deseamos que estudien y que Dios nos ayude y nos proteja a los que vamos a este viaje, que nos traiga en paz y en quietud. Feliz semana a todos.